Welcome back everybody to Neutrality. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotas y hoy me acompaña el Dr. Aaron Good, autor de la magnífica obra American Exception, Empire and the Deep State. Bienvenido, Aaron. Aaron, welcome. Gracias, Pascal. Es un placer estar aquí. It's wonderful having you, and I want to first talk. Es un placer tenerte aquí. Quiero empezar hablando un poco sobre tu libro, que me dijiste que saldrá en japonés muy pronto. Así que, si estás escuchando este podcast en japonés, estate atento al lanzamiento del libro en tu idioma. En este libro, haces una afirmación o una observación muy fundamental sobre el sistema estadounidense, describiéndolo como un sistema que funciona a través de una distribución tripartita del trabajo, o básicamente del poder, dentro de Robosistani. Margot? Can you maybe explain that framework? Sure. So it is understood. Claro. Así que, se entiende entre las personas que estudian educación cívica en Estados Unidos o que crecieron allí, que vivimos en una democracia liberal donde el pueblo es soberano porque puede elegir a sus propios líderes al votar en elecciones libres y justas. Se supone que debe existir una especie de pluralismo en el que distintos grupos tengan poder, pero nadie pueda tener el control total gracias a esas instituciones democráticas y liberales que permiten la autogobernanza y demás. Pero esto pasa por alto mucho sobre cómo funciona realmente Estados Unidos. A lo largo de su historia, ha sido en cierto modo una empresa imperialista y mafiosa, con ya sabes, genocidio, esclavitud, expansión hacia el oeste, guerras contra México y demás, y así sucesivamente. Pero es realmente después de la Segunda Guerra Mundial cuando cambia el carácter del régimen estadounidense. Se convierte en un imperio basado en la dominación global, con el objetivo de imponer el dominio mundial del sistema capitalista. Y para mantener este imperio, se producen grandes transformaciones en las instituciones y la gobernanza estadounidenses. Surge la creación de este Estado de Seguridad Nacional, que no funciona mediante el debate, la transparencia o la legalidad. Tiene una larga historia de violaciones de la ley, operaciones de la CIA para, por ejemplo, robar el correo de la gente cuando ni siquiera se supone que deben operar en el ámbito nacional. Están haciendo todas estas cosas, llevando a cabo todo tipo de operaciones de las que probablemente solo conocemos la mitad. Programas MKUltra, pruebas con drogas, experimentos de control mental sobre estadounidenses que no sabían que participaban en ellos. Todo tipo de cosas horribles, planes de asesinato en el extranjero, alianzas con narcotraficantes y demás, protegiendo el crimen organizado en Estados Unidos. Todo un nivel de diplomacia que supuestamente es negable de forma plausible, pero del que sale suficiente información como para que tengamos un amplio registro histórico que nos permite entender las formas en que Estados Unidos realmente opera, como sugería Carl Schmitt, en un estado de excepción. El régimen estadounidense ha sido en realidad excepcionalista de manera encubierta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sigue planteando distintas emergencias sin fin, básicamente la conspiración comunista global, o después del 11S, la guerra global contra el terrorismo, que es una especie de conspiración islamista, terrorista, contra la que estamos organizados. Así que hay mucha ilegalidad institucionalizada. Así que eso es como una especie de dualidad del Estado. Esto es algo de lo que hablaron las personas que estudiaron el régimen nazi, que era un Estado dual. Existía el Estado normativo, donde las cosas funcionaban con normalidad bajo la República de Weimar y demás. Pero luego estaba el régimen nazi, que afirmaba que podía romper las leyes que quisiera porque había una emergencia y tenían que proteger al Estado. Pues bien, ese tipo de lógica se incorpora al régimen estadounidense en el Estado de Seguridad Nacional y le da una especie de dualidad. Tienes a los políticos diciendo lo que dicen y luego a la gente de Seguridad Nacional, espías y demás, infringiendo la ley cuando les parece oportuno y mintiendo al respecto. Y esto es algo común. Y ni siquiera estás hablando solo del derecho internacional, ¿verdad?
Estás hablando del derecho interno de Estados Unidos e incluso de los requisitos constitucionales que se incumplen habitualmente por algo que no es solo un sindicato del crimen, sino una parte integral del Estado, financiada por el Congreso y demás, ¿verdad? De eso es de lo que estamos hablando. Sí, la criminalización del Estado en Estados Unidos fue la principal fuerza detrás de la creación de las Naciones Unidas y de la Carta de la ONU, de su redacción y de su ratificación. Fue ratificada por el Congreso y, por tanto, es un tratado internacional, que según la Constitución, la convierte en la ley suprema del país. Y la Carta de la ONU establece que Estados Unidos no puede actuar de forma agresiva, cometer agresión contra otro país, ni siquiera amenazar con hacerlo. Sin embargo, lo hace constantemente, lo cual constituye categóricamente una violación de la Constitución de Estados Unidos. Pero como el Estado actúa de manera excepcionalista, no existe ninguna institución ni mecanismo legal que pueda impugnar la criminalidad de Estados Unidos, a menos que haya una masa crítica de personas en el poder que decidan que les apetece hacerlo. Y esto es un problema si uno cree en la legalidad y cosas por el estilo. Pero sería imposible dirigir un imperio como lo ha hecho Estados Unidos, protegiendo el capital invertido en todo el mundo, incluso si eso significa fastidiar a las poblaciones locales. Realmente no se podría hacer esto de manera legal, así que tenemos un sistema para gestionarlo. Pero incluso más allá de eso, existe lo que yo llamo un Estado profundo, un término que tomo prestado de otras personas. Realmente proviene de Turquía, del sistema turco y de los observadores de Turquía. Pero incluso antes de eso, creo que el verdadero antecedente de esto es el sistema político profundo de Peter Dale Scott, sobre el que escribió por primera vez a principios de los años 90. Se trata de una forma de gobernanza que no se define por términos constitucionales o legales. Es una especie de sistema sin ley en el que la aplicación se produce tanto dentro como fuera de los canales oficiales. Creo que esta idea acaba evolucionando hacia lo que llamamos el Estado profundo. Ola Thunander, un académico sueco especializado en estudios de paz, escribió un artículo realmente excelente sobre este tema a principios de los años 2000. Estuve en su canal, sí. Un académico maravilloso. Verdaderamente way to one. Sí, absolutamente. Y ahora estoy haciendo una gran serie con él, en el podcast, sobre el asesinato de Olof Palme, porque creo que probablemente sea el principal experto en el tema. Conoce muy bien el contexto geopolítico. Hubo algunas personas que escribieron sobre este fenómeno del Estado profundo, y Peter es un buen amigo mío. También hice con él una extensa serie de historia oral en el podcast. Pero la innovación del Estado tripartito, que describo en American Exception, es que, más allá de la burocracia formal de las agencias de seguridad nacional, el FBI, la CIA, la NSA, el Pentágono y demás, y por supuesto muy por encima de la política democrática, es decir, de la política constitucional, sobre cómo se supone que deben funcionar el Congreso, la Presidencia y el Poder Judicial. Hay una capa aún más profunda, por falta de una palabra mejor, que podríamos llamar el Estado profundo, tal como yo lo defino. Utilizo el término de un par de maneras. Una de ellas es para hablar de las instituciones y prácticas más sensibles, incluso criminales, del Estado de Seguridad Nacional y de su relación, especialmente con el crimen organizado, que realmente no tiene una justificación burocrática clara. Es algo más profundo y más oligárquico. Así que, en ese sentido, eso podría ser el Estado profundo. El Estado clandestino es una forma de hablar del Estado profundo. Pero en un sentido más amplio, podríamos llamarlo el Estado profundo en un sentido sistémico, o podríamos llamarlo el régimen profundo. Son todas esas instituciones que en conjunto permiten una gobernanza de arriba abajo en una democracia nominal. Y esa es otra manera de describir el Estado profundo, o de nuevo, el régimen profundo.
Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack, espascalotas.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora volvamos al video. Entonces, en tu marco, tenemos al gobierno oficial de Estados Unidos, con sus ramas y toda la estructura constitucional. Luego tenemos a la CIA, algo así como, ¿cómo lo llamaste? El Estado de Seguridad. Y por último está el Estado Profundo. El Estado Profundo es diferente del Estado de Seguridad porque es donde ocurre todo lo que básicamente no está financiado por el Congreso. ¿Es una forma justa de entenderlo? Más allá de eso, quiero decir, hay una superposición aquí con este Estado oligárquico que podríamos llamar el Estado Profundo, porque domina la política democrática a través de la financiación de los políticos. Y no es algo que esté explicado en la Constitución, como si los oligarcas debieran poder dominar el sistema con dinero. Pero también tiene mucho poder sobre la gran estrategia y las tácticas del Estado de Seguridad Nacional. Además, está entrelazado con el crimen organizado, especialmente con el tráfico de drogas, que es extremadamente lucrativo. Según tengo entendido, las 3 mercancías internacionales más lucrativas son el petróleo, las armas y los estupefacientes. Y el Estado Profundo, a través de su asociación con el Sindicato Nacional del Crimen y sus ramificaciones, ha permitido que Estados Unidos y su imperio utilicen y obtengan beneficios de las drogas, el comercio internacional de drogas, que tiene usos más allá del dinero que genera para distintos oligarcas una vez que se blanquea y se reintegra en el sistema financiero. Pero también crea el tipo de corrupción en Estados Unidos y en todo el mundo que se necesita, que algunos de los más aliados del Estado de Seguridad Nacional, estas profundas alianzas políticas entre el aparato de seguridad. Y el inframundo del crimen organizado se conecta con el supramundo, la oligarquía de la riqueza privada, que en realidad es, en conjunto, la formación que controla tan Hivering-Ichmans. Sí, creo que esto es realmente importante. Quiero decir, desde este punto de vista, la crisis de las drogas o la crisis del fentanilo en Estados Unidos no se debe a un fracaso del gobierno, como no conseguimos atrapar a los malos. No, se trata del funcionamiento interno del propio sistema, de cómo todo el sistema produce riqueza, por un lado, para unos pocos, miseria, por otro, y guerra en el extranjero. Así que forma parte integral de todo el sistema dentro de ese marco, ¿verdad? Sí, y sé menos sobre la dinámica de los problemas con el fentanilo en Estados Unidos y ese tipo de tráfico de drogas, y quién está exactamente detrás de ello. Pero es más fácil entender cómo evolucionó el comercio de heroína y cocaína en Estados Unidos, y cómo fue protegido por diversas operaciones de la CIA y entidades de aplicación de la ley. Quiero decir, el ejemplo más espectacular, o digamos, asombroso, de esto es Meyer Lansky, que fue utilizado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Le dijeron, queremos que nos ayude a proteger los muelles de posibles sabotajes, señor Lansky, quien dirigía el Sindicato Nacional del Crimen, para que el esfuerzo bélico transcurra sin problemas y usted pueda controlar la mano de obra y todo lo demás, y evitar la subversión en los muelles, utilizando sus habilidades. Y él dice, vale, pues vas a tener que liberar a mi amigo Charles Luciano, Lucky Luciano, de la cárcel, y así lo hacen. Y estos tipos trabajaron para el tío Sam durante la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años 40. Al mismo tiempo, Meyer Lansky tenía una relación de colaboración con la Oficina Federal de Narcóticos y con el FBI. Hoover dirigía el FBI, por supuesto, y Harry Anslinger estaba al frente de la Oficina Federal de Narcóticos. Ambos habían colaborado con Lansky desde, creo, 1937, cuando derribaron al principal narcotraficante de la época, un tipo llamado Louis Buchalter,
que según creo, también dirigía el aparato de asesinatos de la organización conocido como Murder Incorporated. Pero bueno, eso es otro asunto aparte. El caso es que sacaron a Luciano de la cárcel. They sprang Luciano from jail. They worked with the guy who ran the National Crime Syndicate. Trabajaron con el tipo que dirigía el Sindicato Nacional del Crimen. En 1945, Harry Truman otorgó a Meyer Lansky la Medalla Presidencial de la Libertad en una ceremonia secreta, de la que no se habla mucho. Alrededor de 1945 o 1946, Lansky también estableció una conexión de drogas en Ciudad de México con un hombre llamado Harold Meltzer, que era quien la dirigía. Y para blanquear el dinero de la droga que provenía de esa conexión de heroína en Ciudad de México, creó la ciudad de Las Vegas. Así que Las Vegas, que contaba con todos esos otros mafiosos, en general no italianos en este entorno, más bien de una mafia judía o sionista, personas como Moy Dalitz y Nicky Cohen fueron quienes fundaron Las Vegas. La corrompieron. Utilizaron la corrupción de los Teamsters para conseguir préstamos, Jimmy Hoffa y todo eso, y construir todos esos casinos. Y crearon esta ilusión de Las Vegas, que es lo que es. Hay mucho juego, coristas y artistas. Pero la clave casi con toda seguridad tuvo que ser el dinero del narcotráfico que se blanqueaba allí. Era una cantidad enorme de dinero, y estaba protegido esencialmente por la relación de Lansky y el sindicato con el Estado de Seguridad Nacional. Es un escándalo enorme, en realidad, pero tan grande, que afecta a tanta gente, que es demasiado grande para fracasar. Y esto desempeñó un papel en la historia de Estados Unidos. Es parte de la razón por la que Estados Unidos no pudo investigar el asesinato de JFK, porque, por un lado, se hizo parecer que estaba relacionado con los soviéticos, lo que podría haber llevado a una guerra nuclear. Pero el propio Ruby, Jack Ruby, era un mafioso, aunque no un mafioso italiano. Era más bien un lugarteniente del sindicato, esencialmente, que era la verdadera estructura del crimen organizado en aquel momento. No era un grupo de italianos, eso fue un mito que se difundió. Quiero decir, había italianos, existe la mafia, pero ellos estaban más bien en el nivel minorista. En el nivel superior estaban los Teamsters y el sindicato de Lansky, que se encargaban de todo el blanqueo de dinero y controlaban los arreglos con el gobierno, porque eran los únicos que podían salirse con la suya sin ser descubiertos. Así que esto era una especie de rama paralela de nuestro sistema de gobierno, el Sindicato Nacional del Crimen. Y era tan oscuro y siniestro que no se podía exponer, incluso si uno estaba en su contra durante la Guerra Fría, porque se estaría dañando la posición de Estados Unidos en la Guerra Fría. Bueno, ¿cómo investigaste eso? ¿Cómo averiguas algo así? Quiero decir, supongo que la respuesta es que en realidad está disponible. Los datos existen. Lo que pasa es que la gente no está conectando los puntos o no los está incorporando realmente a la investigación en ciencia política. Me gustaría decir que fui lo bastante ingenioso y diligente como para haber hecho toda esta investigación por mi cuenta. Pero, sinceramente, el mejor académico que ha escrito sobre este tema es un doctor en ciencias políticas y profesor jubilado de inglés de la Universidad de California en Berkeley, Peter Dale Scott. Su libro, Deep Politics and the Death of JFK, fue publicado en 1992, creo, por la University of California Press, una importante editorial universitaria. Detalla muchas de las relaciones entre los Teamsters, el sindicato del crimen y la verdadera controversia sobre la naturaleza del crimen organizado en Estados Unidos. Y aunque Peter no profundizó más en esto, especialmente en lo relacionado con Israel, expone gran parte de la información necesaria para explicar muchos de estos episodios. Hice toda una serie de historia oral, quizá unas 30 horas o algo así. Ni siquiera sé cuánto duró. A lo largo de ella, empecé a preguntarle más sobre esos hilos que no había tirado, y muchos de ellos se relacionan con el sionismo. Fue realmente asombroso aprender sobre ello. Otro libro que escribió alrededor de 2010, American War Machine, detalla muchas de las conexiones entre el sindicato del crimen de Lansky
y figuras e individuos de la inteligencia sionista y oligarcas, Tibor Rosenbaum y la familia Rothschild, por ejemplo. Y es realmente asombroso. Esta conexión entre el sindicato del crimen en Israel y el sindicato del crimen dentro del establishment estadounidense, el régimen estadounidense, es muy explosiva. Influye en todos esos grandes acontecimientos políticos en Estados Unidos que nunca se explican del todo ni se juzgan plenamente. Estoy hablando del asesinato de JFK, Watergate, Irán-Contra, incluso el 11S. Tiene también serios elementos relacionados con el narcotráfico. Son acontecimientos políticos que han desviado a Estados Unidos hacia caminos oscuros, originados en esta profunda relación entre el régimen y el crimen organizado. Entonces ya sabes, cualquier tipo de Estado, sea lo que sea, si se llama a sí mismo Estado o si realmente lo es, necesita de algún modo gestionar el crimen, ¿verdad? Y en este sentido, el sistema político estadounidense hace lo mismo, pero no de la manera que pensaríamos, es decir, intentando suprimirlo. No, vive en una relación simbiótica con él. Se influyen mutuamente. Y al parecer, y tenemos que abordar esto, está conectado con el sionismo y con los sindicatos del crimen, o los negocios ilícitos en Israel y con el Estado de Israel. Así que desentrañar esto es realmente difícil, pero quizá podríamos empezar por ¿cuándo crees que comenzó esta forma de gobernanza? ¿Siempre estuvo ahí o es algo que... Was it always there, or is this something that is particular to the post-war world? Tiene sus antecedentes en las distintas relaciones que el sindicato del crimen organizado mantenía con los oligarcas del capitalismo, los varones ladrones y demás, a lo largo de la historia de Estados Unidos. Pero es realmente la era de las maquinarias políticas y la Edad Dorada la que lleva la corrupción a otro nivel. Estas maquinarias políticas son, esencialmente, como pequeños sindicatos del crimen en ciudades concretas. Tammany Hall, la maquinaria de Pendergast en Kansas City, estos distintos feudos. Exacto. Así que llegó la ley seca, que otorgó muchísimo poder al crimen organizado, y estas personas se convirtieron en oligarcas legítimos en Estados Unidos. Pero si retrocedes aún más, algunos de los principales oligarcas de los primeros tiempos del país fueron personas que hicieron sus fortunas en lo que se llamaba el comercio con China, que en realidad era el comercio del opio. Así que, verás, la familia Forbes, los primeros Lowell Mills, ya sabes, la primera industrialización de Estados Unidos con la industria textil en Massachusetts. Todo eso se fundó con dinero del opio, ¿verdad? Es como la base del capitalismo estadounidense. El campus de la Universidad de Yale, la Russell Trading Company, les dio todas esas tierras y dinero. Sabes, las personas que fundaron Skull and Bones provenían de la misma compañía de comercio de opio. Así que las universidades de la Ivy League tenían mucho de ese antiguo dinero de la heroína invertido allí. Siempre existió ese elemento criminal y su relación con la oligarquía estadounidense, que ha sido una parte fundamental del capitalismo americano. Y en la década de 1920 llegó la ley seca y realmente potenció el poder de esas entidades. Cuando la prohibición terminó, el tráfico de drogas se convirtió aún más en una fuente de ingresos para el sindicato. La ley seca estuvo en vigor durante, ¿qué? 10 u 11 años, ¿verdad? Del 22 al 33, algo así. ¿Y fue un intento deliberado? ¿O es uno de esos momentos en los que podemos decir, oh no, esto fue una consecuencia realmente no deseada de una idea purista de cómo debería funcionar la sociedad? Me gusta lo que estás sugiriendo aquí, y la verdad es que no lo sé. Pero he tenido el mismo pensamiento. Hubo fuerzas políticas profundas detrás de la ley seca, personas que entendían cómo se desarrollaría y se dieron cuenta de que podrían ganar mucho dinero, y que por eso convencieron a los políticos de apoyarla por motivos ocultos. Es bastante plausible, porque si fue así, habrían sido muy astutos. Y lo único del sistema estadounidense que nunca cambia es que está motivado
ante todo, y en segundo y tercer lugar, y lo que sea, por la búsqueda del dinero y la codicia, y por la gente que trama distintas formas de ganar mucho dinero. Así que me parece bastante plausible, pero nunca he visto a nadie plantear ese argumento de forma coherente. Tampoco he investigado realmente, la verdad. Fue un juego específicamente para que estas personas manipularan la política de esta manera. Es posible, creo, pero no puedo argumentarlo. Sabes, una de las cosas que me fascinan de Estados Unidos es que gran parte de esto, especialmente el pensamiento sobre política exterior, no se hace en compartimentos estancos, sino en grupos, ¿verdad? Grupos que a veces se oponen entre sí y a veces van exactamente en la misma dirección. El Estados Unidos anterior a 1945, o digamos anterior a 1941, para mí es uno en el que realmente existía un grupo muy fuerte de moderadores. Y estos moderadores en aquel entonces solían llamarse a sí mismos neutralistas, ¿verdad? Pensaban que Estados Unidos debía mantenerse neutral. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto se renombró, se reetiquetó como aislacionismo. Así que hoy lo llamamos aislacionismo porque es un término peor, ¿verdad? ¿Qué es un término sin sentido? Sí, salir y bombardear a la gente, eso es internacionalismo. Quedarse en casa y no matar a la gente, eso es aislacionismo. Pero el grupo de aquella época lo veía de otra manera. Y siempre hubo, desde la Constitución, ya sabes, los Quincy Adams y demás, personas que sostenían que Estados Unidos no debía salir a buscar monstruos. Y por supuesto, el grupo que ganó entonces hizo exactamente lo contrario. Sí, hay un monstruo en cada maldito rincón y debemos ir y prenderle fuego. Esta trayectoria, ¿podrías quizá hablar un poco dentro de tu marco sobre cómo surgió eso y también de nuevo cómo se conecta con el sionismo y la causa de Israel? Claro. La primera parte, y luego volveré al aspecto sionista de la cuestión. Pero el capitalismo es una empresa de gánsteres desde el principio. Tienes a esa gente en Inglaterra que roba la tierra de sus compatriotas, los bienes comunales de los que la gente dependía para sobrevivir bajo el feudalismo. Al menos tenían eso. Pero luego aparecieron esas personas emprendedoras que querían crear una industria textil, así que roban la tierra a la gente para poder criar ovejas para esa industria y ganar mucho dinero. Esto provoca desajustes en la sociedad de allí, y el imperialismo es el resultado. Tienes ese excedente de población y ese deseo de conseguir más tierras, recursos para las empresas comerciales. Así que el primer lugar al que van es Irlanda, y allí brutalizan terriblemente al pueblo irlandés. Pero Irlanda, ya sabes, no es tan grande. Quiero decir, lo que hacen acaba provocando la hambruna de la patata. Y ya sabes, tienes a estas figuras macabras como Humphrey Gilbert, que alineaba el tipo de acera o camino que salía de su tienda militar en la frontera. Lo alineaba con cráneos irlandeses, con cabezas irlandesas cortadas. Exacto. Eran imperialistas realmente brutales. Y luego ves documentos de política redactados para la corona o para el parlamento diciendo, ya sabes, podríamos ir al Nuevo Mundo y colonizarlo para aliviar en gran medida el reino en casa. Y básicamente hay tierra infinita allí. Así que van y colonizan Norteamérica. Pero no la colonizan para, digamos, agricultores de subsistencia que necesitan comida. Son empresas comerciales. Es capitalismo. La primera empresa comercial exitosa en Norteamérica para los ingleses fue el tabaco. Sí, y esto es lo que hacen. No cultivan tabaco para comerlo, lo cultivan para venderlo y hacerse ricos. Y eso es lo que hacen. Con el tiempo, esto lleva a la esclavitud, porque los sirvientes por contrato resultaban problemáticos. Querían las tierras que se les habían prometido cuando no morían durante su periodo de servidumbre. Así que empiezan a depender de la esclavitud como fuente de mano de obra. Pero la tensión entre los colonos e Inglaterra se debe sobre todo a que los colonos quieren ir hacia el oeste, lo que provoca guerras costosas, como la Guerra de los 7 Años. Y Gran Bretaña no quiere que luchen en esas guerras tan caras, así que estaciona allí a los casacas rojas.
Quiero decir, casacas rojas, no guardias rojos. Eso es algo muy distinto. I mean, red coats, I should say, not red guards. That's very different. Red coats, and then they try to tax the population. Castrenses británicos. Y luego intentan imponer impuestos a la población para pagarlos. Pero la población no quiere, especialmente los oligarcas que querían expandirse hacia el oeste. No querían pagar impuestos a los británicos, que además los habían endeudado y los mantenían, ya sabes, en mala situación. Y así llega la Guerra de la Independencia. Se dirigen hacia el oeste, robando tierras y matando a los indígenas todo el tiempo. Siguen avanzando cada vez más hacia el oeste. Compran la compra de Luisiana a Napoleón, luego toman California, Texas y Arizona de México en diferentes etapas. Primero está lo del engaño o rebelión de la estrella solitaria, y luego la guerra entre México y Estados Unidos. Para cuando libran la guerra entre México y Estados Unidos, hacia la mitad del siglo XIX, en cuanto lo hacen, en lugar de detenerse y decir, de acuerdo, hemos alcanzado nuestro destino manifiesto, envían al almirante Perry a la bahía de Tokio. Esto ocurre antes incluso de que se libre la guerra de secesión. Y él está allí porque simplemente siguen avanzando hacia el oeste. Era una visión imperialista de empujar cada vez más hacia el oeste, y ni siquiera llegar a California lo detuvo. Había más dinero que ganar en Asia, y este fue el primer intento de hacer más en esa dirección. Así que ha sido una empresa imperialista desde el principio. Para cuando se llega al final del siglo XIX, hay fuerzas en Estados Unidos que son más populistas y no quieren más imperio. Querían que Estados Unidos tuviera una economía más gestionada o planificada, no una economía planificada como la de un Estado socialista pleno, pero sí algo que se acercara a eso. Y luego había otros que pensaban que no, que Estados Unidos debía salir y buscar mercados en el extranjero y demás. Esas fueron las personas que ganaron. Se produce la anexión de Hawái y Guam, y luego la guerra hispano-estadounidense. En ese momento hubo una gran controversia al respecto. Hubo gente que se opuso a ello. Personas como Mark Twain y Andrew Carnegie se opusieron al imperialismo estadounidense. Existía una gran liga antiimperialista financiada por un importante oligarca, Carnegie. Exacto. Pero los imperialistas ganan, y Estados Unidos acaba entrando en la Primera Guerra Mundial, que también es una empresa de tipo imperialista, en realidad una guerra entre imperios, y luego acaban participando en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, me salto muchas cosas, pero supongo que la gente más o menos conoce esta historia. Cuando está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, ya existe el imperialismo. Henry Luce, que forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores, y Roosevelt encarga al Consejo de Relaciones Exteriores que elabore una estrategia para Estados Unidos. Y la estrategia es básicamente el siglo americano, que Estados Unidos derrotaría a los enemigos de la libertad y luego establecería un imperio, no un imperio de la libertad. Ellos establecerían un siglo americano, no un imperio, sino un siglo de liderazgo estadounidense y libre empresa, que sería el modelo para el mundo. Y la democracia, en lugar del colonialismo, representaría la libertad, y la democracia, lo que en esencia iba a ser neocolonialismo, pero no lo presentaron de esa manera. Este fue el momento en que Estados Unidos decidió buscar el dominio global sobre el capitalismo, que en lugar de tener todos esos diferentes, ya sabes, imperio francés, imperio neerlandés e imperio británico, Estados Unidos iba a ser el hegemón imperial y se encargaría de gestionar el capitalismo. Y así es como Estados Unidos se convierte en un imperio global. Y para hacerlo, tuvieron que crear cosas como la CIA y todas esas otras agencias para gestionarlo. Sí, la CIA es por supuesto el resultado del OES, ¿verdad? Ya era muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Así que sí hubo un cambio después de 1945, también en lo que respecta a la estructura del sistema político estadounidense, porque esa forma de organización tripartita del Estado era diferente antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero por supuesto, evolucionó,
Y hoy tenemos ese sistema y funciona, aunque también genera todos esos problemas internos. Y vamos a hablar de Israel en un momento. Solo quiero señalar, ya sabes, esta historia de cómo ocurrió esa explotación sigue ocurriendo incluso hoy. Y aún ahora, los europeos creen que el colonialismo y todo eso quedó atrás, que ya no creemos en ello. Y eso, por supuesto, es una completa tontería. Sigue estando arraigado. Justo ayer, hace 6 o 12 horas, hubo una votación en las Naciones Unidas, una resolución que pedía reparaciones por la esclavitud para corregir los errores históricos. 3 países votaron en contra. ¿Quieres adivinar cuáles son los 3? Yo sé cuáles son. Y lo que todos tienen en común es que son personas blancas que viven en lugares del mundo de donde los blancos no son originarios. Exacto. Argentina, Israel y Estados Unidos. Exactamente, Argentina, Israel, Estados Unidos votaron en contra y 52 se abstuvieron. Y sorpresa, son básicamente todos los europeos más Japón. Bien, el único que me sorprende es, creo, Camboya o Colombia, uno de los dos. Creo que Camboya en realidad se abstuvo, pero quizá el tipo simplemente no estaba allí. En fin, volvamos a esto. Es solo para decir que esta mentalidad no ha desaparecido en absoluto. Seguimos viviendo en medio de ella, ¿verdad? Pero si ahora dirigimos nuestra atención a lo que Mearsheimer llama que Estados Unidos e Israel están unidos por la cadera, si te entiendo bien, no se trata solo de que el gobierno estadounidense y el israelí estén unidos por la cadera, sino también de que los sindicatos del crimen lo están. Y todos están unidos con todos. Sí, la cuestión de Israel y el sionismo es un tema muy controvertido en Estados Unidos. Hubo un embargo en 1948, que era la política oficial cuando se estableció Israel. Pero personas como Meyer Lansky y Jimmy Hoffa fueron 2 de las figuras principales. Y creo que Mo Dalitz y Mickey Cohen también estuvieron implicados. Los jefes del crimen, sí, fueron algunas de las principales personas que suministraban armas a los sionistas. Y también estaba urbi på besexuales a los árabes. Y esas armas también se usaron para luchar contra los británicos, ¿verdad? Quiero decir, esos grupos terroristas en Palestina empezaron a hacer explotar cosas. Eso fue en los años 20 y 30, pero estaban volando comisarías, hoteles británicos y demás. Entonces, ¿esto ya estaba financiado por la conexión estadounidense? Sí. Supongo que sí. Quiero decir, sé más sobre los esfuerzos de financiación en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la creación de Israel. Pero existía una división entre lo que quería oficialmente Estados Unidos, que básicamente era no apoyar a los sionistas allí, mantener un equilibrio entre los árabes y los sionistas, una política que no dificultara tener una buena política exterior en la región, y las personas que eran sionistas radicales. Y Harry Truman es una figura clave en todo esto. En algunas de sus cartas fue crítico con lo que estaban haciendo los israelíes, pero al final acepta un enorme soborno en 1948 que pudo haber sido decisivo, de parte de un oligarca sionista judío, quizá $1 o 2 millones de dólares, algo así como en un tren durante una gira de campaña o algo por el estilo. Y es en ese momento cuando reconoce al Estado de Israel. Así que esto ya es una especie de golpe, porque otras personas, como el secretario de Defensa, James Forrestal, estaban totalmente en contra. Pero los demócratas, especialmente Truman, más que Roosevelt, porque Roosevelt era más de la vieja élite, personas como Harry Truman y El Bejot representaban el lado más corrupto de los demócratas. Y los demócratas eran el partido con más vínculos con la mafia de los dos, lo que hacía que el sionismo de los sindicatos, especialmente el de los Teamsters, tuviera más relevancia en la política del Partido Demócrata. Tenían que lidiar con sus fuentes de poder, parte de las cuales provenían de los sindicatos y demás, que estaban corrompidas por la mafia y, por tanto, por el sionismo, más que los republicanos.
more of the waspy. Los republicanos eran más del tipo WASP, básicamente empresarios conservadores. De ahí provenían sus oligarcas. Y esto nos ayuda a entender por qué, en 1956, cuando Reino Unido, Francia e Israel intentaron la jugada de Suez, Eisenhower no quiso saber nada del asunto. Llegó al poder impulsado por el dinero de Standard Oil, y Standard Oil, Aramco, los Rockefeller, representaban una formación política diferente, no especialmente pro-israelí. Por eso, en 1956, detuvieron el intento de apropiación territorial israelí, pero en 1967, con LBJ en el poder, él era su hombre, y estalló la guerra del 67. Ocuparon más territorio palestino, la Cisjordania y Gaza sobre todo, que siguen ocupando hasta hoy, y donde están intentando cometer un genocidio, ya sabes. Y expandirse en el Líbano. Expandirse. Quiero decir, el objetivo del juego está tan claro a estas alturas que me parece realmente increíble que todavía haya una parte tan grande de Occidente que finja que todo se debe al 7 de octubre, porque fueron atacados. Todo es solo por eso. It's that Abdimetziso, en no Marisid. Pero bueno, vale, volvamos al análisis político de cómo llegamos hasta ahí o... De acuerdo. Así que esta cuestión de Israel es polémica. Y uno de los aspectos que sustenta el poder de Israel, como decía, es el sindicato del crimen y el tráfico de drogas protegido. Es ese elemento radiactivo de la política que no puede ser expuesto. Y esto forma parte de cómo pudieron salirse con la suya en el asesinato de JFK. JFK fue la figura que intentó ir incluso más allá de lo que habría hecho Eisenhower, que era enfrentarse a los sionistas. JFK apoyaba el nacionalismo del tercer mundo. Era un guerrero de la Guerra Fría, pero intentó poner fin a la Guerra Fría. Intentó impedir que Israel consiguiera la bomba en la medida de lo posible, porque sabía que sería muy desestabilizador y perjudicial para la región. Apoyaba a personas como Nasser. Quería resolver la crisis de los refugiados palestinos, y los sionistas se opusieron a él en eso. Quería que el lobby sionista se registrara como agente extranjero, porque lo eran. Y esta fue otra batalla muy importante que libró. Así que enfadó a estos, a AIPAC, que hasta el día de hoy no está registrada como tal, ¿verdad? No estaba ahí como grupo de presión. Y fue el Consejo Sionista Americano, creo que fue el Consejo Sionista Americano, al que él y Robert Kennedy estaban persiguiendo, intentando obligarles a registrarse. Pero AIPAC es el descendiente directo de esa organización. Sí. Y este no fue el único grupo al que Kennedy enfadó. Los petroleros, la gran élite del petróleo, tampoco le habrían apreciado. La base de los Rockefeller, la gente de Standard Oil, tampoco le habría apreciado, porque su política hacia Indonesia habría provocado que los intereses de los Rockefeller, Freeport Sulphur, perdieran esa mina de oro increíblemente lucrativa que solo Allen Dulles y los Rockefeller conocían realmente. Allen Dulles and the Rockefellers really knew about. JFK and Sukarno did not even know. JFK y Sukarno ni siquiera sabían que en la isla de Papúa Occidental se encontraba el yacimiento de oro más rico de la historia humana, la mina de Grasberg. Es realmente una asombrosa reserva de riqueza mineral. Y Sukarno, el líder de Indonesia, ni siquiera sabía que existía. Los neerlandeses sí lo sabían e intentaron luchar para conservarlo, pero perdieron esa batalla. El plan que Kennedy y Dag Hammarskjöld tenían era utilizar a la ONU para administrar Papúa Occidental y permitirle ser independiente, no parte de Indonesia. Pero ni Dag ni JFK sabían de todo el oro que había allí. Luego Dag Hammarskjöld muere, y es algo cuestionable. Sí, ambos murieron. Eso ya era motivo suficiente para matar a cualquiera de los dos, aunque el asunto de Indonesia no fuera el único motivo. Santo Jesús. Y luego, por supuesto, lo de Indonesia se nos vende hoy como uno de esos casos en los que Estados Unidos se volvió un poco loco por luchar contra el comunismo. Claro, lo cual es una excusa maravillosa para este tipo de extracción de recursos neoimperialista. ¿Cómo terminó la historia? No lo sabía, no tenía ni idea.
¿La historia termina con el oro? Sí, la historia termina con... Bueno, en realidad no termina, pero un punto clave es que matas a JFK. Y luego en 1965, aparentemente EBJ autoriza a la CIA. Creo que la inteligencia británica también está implicada, e incluso algunas figuras japonesas como Kodama y otros operativos turbios vinculados a Estados Unidos. Orquestan una especie de golpe que sale mal, llamado el movimiento Gestapo o el movimiento del 30 de septiembre. Eso permite a Suharto tomar el poder y luego lanzar una purga de todos los comunistas allí. Asesinan entre 500,000 y 2 millones de personas para poner a Suharto en el poder. Y Suharto es un títere de Estados Unidos. Y también erradicar una buena parte de la inteligencia de Indonesia, matar a los académicos. Y Sukarno formaba parte, por supuesto, de este tipo de movimiento nacionalista y soberanista, junto con los demás que fundaron el movimiento de países no alineados y demás. Pero ese tipo fue derrocado con la ayuda de Estados Unidos, supuestamente para luchar contra el comunismo, pero también por otro lado, para hacerse con esa mina de oro. ¿Y consiguieron la mina de oro? Quiero decir, ¿se quedaron con todo eso? Yes. The Freeport Sulphur Company. La Freeport Sulphur Company, que es una empresa vinculada a Rockefeller, una empresa de interés para Rockefeller, acaba quedándose con eso. Es la mina Freeport-McMoran, y ahora tienen una asociación con el ejército indonesio. Pero se convirtió en un gran tema, ha cobrado más relevancia y se ha debatido más, lo que realmente ocurrió allí en el siglo XXI, gracias a una película de Joshua Oppenheimer titulada The Act of Killing, que todo el mundo debería ver. Tuve la suerte cuando enseñaba de organizar una clase homenaje a Peter Dale Scott, y él participó por Zoom. Daniel Ellsberg también estaba allí, y Joshua Oppenheimer también, y le dio las gracias a Peter. Dijo, Peter, tu poema sobre Indonesia fue mi inspiración. Si no fuera por eso, no sé si habría hecho esta película. Y esa película cambió la historia. Hizo que los indonesios miraran esto por primera vez. Pero la forma en que se entiende ahora en Estados Unidos, algunas personas han leído el libro de Vincent Bevins, no recuerdo el título, pero su libro sobre Indonesia habla de las matanzas allí y de cómo la CIA y Occidente formaron parte de ello. Sin embargo, no entra en el material más explosivo sobre el que ha escrito el historiador australiano Greg Polgren, que trata de cómo Occidente, hay todas las razones para suponerlo, en realidad organizó el golpe que fracasó y que luego sirvió como pretexto para las matanzas. No fue simplemente algo oportunista del tipo, oh, tenemos la oportunidad de matar a un montón de gente, hagámoslo. Ellos pusieron todo en marcha, y Greg Polgren ha escrito sobre esto muy bien en varios libros. Está un poco obsesionado con este caso durante décadas, lo cual es realmente fascinante. También va a publicar un nuevo libro sobre ello. Así que esta es una parte de la Guerra Fría que realmente te dice mucho sobre lo que es Estados Unidos como cabeza del capitalismo. Es decir, básicamente, mantiene el colonialismo y las relaciones económicas coloniales sin un dominio formal. Es neocolonialismo. Ese ha sido el sistema desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué existe este sistema? ¿En qué cosas se apoya? Forma parte eso de la manera en que las élites del poder mantienen su primacía, asegurándose de que nadie más pueda rivalizar con ellas en este ámbito. Porque ya sabes, todos son centros de poder que o bien se oponen entre sí o bien colaboran entre sí. Eso debe de explicar esto, ¿no? Y así es como se genera la política exterior que vemos como un síntoma del modo en que funcionan las fuerzas internas. Exacto. Quiero decir, Estados Unidos es un sistema en el que los ricos son realmente los que tienen el poder. Hay un estudio de dos tipos de Princeton y Northwestern, Gilens y Page, creo, que salió en 2016, donde usaron métodos estándar de ciencia política para demostrar básicamente que es justo como dijo C. Wright Mills en 1956,
La persona promedio realmente no tiene ningún poder sobre la política. Exacto. Por supuesto, eso te muestra lo mala que es la ciencia política, que les llevó 60 años ponerse al día con C. Wright Mills. Pero ya sabes, les gustan sus modelos de regresión y todo eso. Exacto. Pero esto es Estados Unidos. Así que, si tienes a los ricos controlando la política exterior, y eres el país más poderoso militar y económicamente del mundo, entonces vas a querer todas las cosas del mundo que valga la pena poseer y que sean realmente lucrativas. Y así, las cosas más lucrativas intentan controlarlas. Y si estos países, por la razón que sea, eligen nacionalistas o socialistas con una inclinación nacionalista, como Salvador Allende, Mossadegh o Sukarno, si estas personas llegan al poder, son derrocadas. Porque Sukarno, por ejemplo, nacionalizó el petróleo y ese enorme yacimiento de oro, o Mossadegh en Irán con el petróleo, o Lumumba y la inmensa riqueza mineral del Congo, y así sucesivamente, o Kwame Nkrumah en Ghana. Todas estas personas eran nacionalistas, que querían que los recursos de sus países sirvieran a su propio pueblo. Allende en Chile, ¿verdad? Incluso figuras liberales moderadas como João Goulart en Brasil. Estados Unidos simplemente se deshace de ellos. Quiero decir, podrías tener una necrópolis de líderes y personas asesinadas por Estados Unidos, y la población total estaría en millones. Podrías decirlo así. Y Sidita Kushi y su colega también escribieron sobre todo esto, y tenemos conjuntos de datos al respecto. Mostraron que las intervenciones extranjeras de Estados Unidos en realidad empezaron a aumentar después de 1989, tras el fin de la Guerra Fría. Hay el doble de intervenciones después del 45 que antes, y luego de nuevo más o menos otro doble después del 89. Así que eso de salir, entrometerse, hacer de todo en otros países y luego hacerse la víctima, incluso cuando realmente no hay nada, respecto a que supuestamente alguien hace algo parecido contra Estados Unidos, como en el caso de Russiagate, es bastante sintomático, ¿no? Una cosa más sobre el sionismo. ¿Entiendes estos resultados políticos que estamos viendo como parte del funcionamiento de estos estados, incluidos los elementos criminales pero sustentados en una motivación religiosa? ¿O el sionismo en sí, la motivación religiosa, es solo un cartel que se muestra a todos cuando en realidad hay otras cosas detrás? No sé cuántos de los oligarcas sionistas estadounidenses son realmente judíos practicantes en un sentido significativo, o cuán vinculados están en realidad a la Torá y todo eso. Noalistas kafstianos en Vacuar. Incluso ellos. El auge del cristianismo evangélico en Estados Unidos coincide más o menos con un cambio, en realidad, un repunte de la derecha, y el ascenso del sionismo y del cristianismo evangélico parecen estar conectados. También están vinculados a los magnates del petróleo que promovieron estas megas iglesias y demás. Así que alguien podría analizar más a fondo cómo los oligarcas crearon el cristianismo evangélico y sus conexiones con el sionismo. Pero la cuestión del sionismo en Estados Unidos, el poder de los oligarcas es una cosa, y luego están esas organizaciones de presión, como las que mencionan Walt y Mearsheimer. En América, todo está en venta, y si se lanza suficiente dinero a algo, se puede dominar cualquier ámbito. La política es bastante obviamente así. En su momento, empezando por personas como el senador Fulbright, e incluso Barry Goldwater más tarde, decían que el Congreso está controlado por los sionistas, y que eso es realmente perjudicial para la política exterior de Estados Unidos. Necesitamos una política exterior que sea buena para Estados Unidos. El problema es que los sionistas están tan entrelazados con el Estado profundo estadounidense y con toda esta criminalidad. Hay algo que Peter Dale Scott llama la Alianza Gris, que es la regla institucionalizada entre el Estado de Seguridad Nacional, las fuerzas del orden y el crimen organizado. Lo que existe al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente hasta 1970, es la Alianza Gris, que se caracterizaba por el sindicato del crimen, el sindicato de Lansky,
o lo que podríamos llamar el sindicato Lansky, Teamster Mafia. Esto se remonta, digamos, a finales de los años 30 y dura hasta 1970. Luego ocurre algo en 1970, acusan formalmente a Meyer Lansky, y antes de eso, en 1969, hubo un artículo, creo que de Anthony Lukács o Lukács, no recuerdo su nombre, es el tipo que escribió sobre el Watergate. El artículo trataba sobre el Consejo de Relaciones Exteriores. Dice que en 1969 hubo una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores. Y esos viejos tipos WASP decían, realmente necesitamos cambiar la política encubierta, el aparato de política exterior, porque se nos está yendo un poco de las manos, nos está causando algunos problemas y tenemos que replantearlo, ¿verdad? Y luego, un año después, acusan formalmente a Lansky. Pero creo que lo que ocurrió fue que se entendió que esa relación, el sindicato y lo estrecha que era con personas como James Angleton en la CIA, Hoover en el FBI y Anslinger en la Oficina Federal de Narcóticos, había pasado a formar parte de la política exterior de Estados Unidos más de lo que debería. Y la guerra de 1967, la guerra en Israel y Palestina, donde roban la tierra moral a los palestinos, ellos inician la guerra. Básicamente es una guerra no provocada, preventiva, una guerra de agresión. Esto viene precedido por una serie de cosas extrañas en 1967, alrededor de febrero o marzo de ese año. Hay un artículo en la revista Ramparts sobre la financiación por parte de la CIA, de grupos estudiantiles nacionales y también de grupos de la sociedad civil pro-árabes, ¿verdad? En colaboración con ISIS. Los Rockefeller y Aramco posiblemente están manipulando la política en favor de los árabes. La CIA, en ese momento sí. Y entonces esto sale a la luz y realmente avergüenza a la CIA. Es el mayor escándalo al que se habían enfrentado hasta ese momento. Y aparece en la revista Ramparts. Es muy extraño si te detienes a mirar quién lo escribió. El tipo que escribió el reportaje se llamaba Sol Steen, nació en la Palestina del Mandato. Y muy poco después de que se publicara este artículo, es el primer artículo que escribe, es una bomba que cambia la historia. Luego se convierte en un derechista el resto de su vida, un neoconservador que escribe sobre lo terribles que son los palestinos, y así sucesivamente. Así que eso es muy interesante. También está la acusación de Jim Garrison contra Clay Shaw en 1907, y él culpa a la CIA. Básicamente, intenta llevar a la CIA a los tribunales por conspiración para asesinar al presidente. Y esto también supone un impacto para la CIA, que aparezca en los periódicos de esta manera. La persona que le dijo a Jim Garrison que investigara este caso era una de las más corrompidas por los Teamsters en Estados Unidos, el senador Russell Long, hijo de Huey Long. Y Huey Long, ya sabes, su maquinaria política tenía vínculos con Lansky y todo tipo de corrupción, y así sucesivamente. Y la tercera cosa que ocurre en 1967, por esta época, es un artículo de Jack Anderson. Era un importante columnista sindicado junto con Drew Pearson, uno de los principales columnistas de Estados Unidos, donde afirmaban que la CIA estaba colaborando con la mafia para asesinar a Castro. Y esto podría haberse vuelto en contra de JFK de alguna manera, ¿verdad? And this may have blown back on JFK in some sort of way, right? And all of these things together have the Todas estas cosas juntas acaban pillando desprevenida, o dejándola en falso, a la CIA institucional, que en 1967 seguía siendo más favorable a los arabistas. Y como resultado, Richard Helms, por la razón que sea, siente que, otra cosa que hace el BJ cuando sale ese artículo sobre el asunto cubano, la mafia y JFK, es ordenar a la CIA que redacte un informe del inspector general confesando, básicamente, sus crímenes. Ese informe podría haber destruido realmente a la CIA si él hubiera querido. Así que los tenía en la palma de su mano, y además era un supersionista. Y todo esto ocurre en vísperas de la Guerra de los 6 días, apenas unos meses antes de que estalle. Y lo otro interesante que ocurre en ese momento es que Howard Hughes asume la gestión de muchos de esos casinos de Las Vegas, dirigidos por la mafia judía de Lansky.
La importancia de esto es que Hughes tiene todos esos contratos con el gobierno, ya sabes, con la CIA, con el Pentágono, con la industria aeroespacial, y así sucesivamente. Así que, al fusionar esa organización con la mafia de Las Vegas y el sindicato, de algún modo los aísla aún más del escrutinio. Al menos así es como yo lo interpretaría. Esto se menciona en el libro poco conocido de Crimen y Encubrimiento, la conexión CIA, Mafia, Dallas Watergate. Es un libro realmente difícil de encontrar. The Dallas Watergate Connection. It's a really hard book to find. He gave me a copy of it a while back, so Me dio una copia hace un tiempo, así que tengo un ejemplar original. Pero él no escribe sobre este ángulo israelí. Solo escribe sobre todas esas cosas extrañas que están ocurriendo. Y tiene una frase pasajera en la que dice que hay muchas cosas sucediendo en el mundo por esa época, como la Guerra de los 6 días. Pero luego no profundiza más en ello. Así que todo esto demuestra que no se trata solo del lobby. La razón por la que estoy entrando en este tema, y espero que no sea más detalle del que la gente pueda asimilar, es que no se trata solo de lo que Walt y Mearsheimer están hablando respecto al lobby israelí, las donaciones políticas y los grupos de expertos. También financiación institucional abierta del proceso político estadounidense. También existe toda una parte encubierta, la financiación del lado oculto del proceso político en Estados Unidos. Sí, y varios políticos. O sea, el chantaje sexual existe como una parte clave. Sí, antes de Epstein. Así que, para cuando llegamos a 1970, creo que parte del establishment estadounidense quiere cambiar esto. Nixon declara la guerra contra las drogas. Meyer Lansky es acusado, huye a Israel y se queda allí hasta finales de 1972, después de que los ladrones de Watergate hayan sido arrestados. Y los ladrones de Watergate son arrestados y están en la cárcel. Pero si realmente investigaras a esos tipos, probablemente se remontarían al asesinato de Kennedy. Algunos de estos personajes, como Frank Sturgis, por ejemplo, en cuanto matan a Kennedy, Sturgis está en Florida difundiendo historias de desinformación para que parezca que los cubanos, como Castro, estuvieron implicados en el asesinato. Así que él relaciona muchas de esas, ya sabes, travesuras o trucos sucios con el lado estadounidense. Y Howard Hunt parece haber estado implicado de alguna manera en el asesinato de Kennedy. James McCord también es el más inquietante de todos, en cierto modo. Parece que informaba directamente a Angleton. Pero al final se dio una situación similar en el asesinato de JFK y en el caso Watergate. En el asesinato de JFK tienes a Jack Ruby en la cárcel, y él es un lugarteniente del sindicato vinculado al tráfico de drogas. Es informante del FBN y del FBI. Conoce a todos los policías. Está realmente conectado con el tráfico de drogas protegido en Dallas. Y tiene vínculos con la mafia de Las Vegas. Hace todas esas llamadas a figuras de la mafia de Las Vegas en las semanas previas al asesinato. Y si alguien lo investigara, solo expondría un nivel de corrupción increíble. Así que finalmente muere en la cárcel, aunque le habían concedido un nuevo juicio. Les dijo a los periodistas que lo habían puesto en esa situación personas muy poderosas que no querían que salieran a la luz los verdaderos hechos. Básicamente estaba diciendo que había una conspiración y que él formaba parte de ella. Y por eso mató a Oswald. Pero luego muere de un cáncer de aparición rápida en la cárcel. Y lo habían declarado loco después de un episodio psicótico. Pero la persona que lo evaluó fue Jolly West, este notorio psiquiatra de la CIA del proyecto MKUltra, que parece haber drogado a Jack Ruby la víspera de examinarlo y luego lo declaró loco. Quiero decir, eso parece ser lo que ocurrió. Así que es increíble el nivel de corrupción en este país. He estado estudiando esto desde hace tiempo, pero ahora siento que, con todo lo de Epstein que está saliendo a la luz, hay una reorganización una vez que Lansky se va a Israel. Creo que se podría pasar de la era del sindicato a lo que podrías llamar la era del pulpo, que es una nueva disposición para este tipo de aparato. Nixon acaba cayendo,
siendo apartado por las cosas que intentaba hacer. Así que se alcanza una especie de paz entre estas diferentes facciones. Los estadounidenses más WASP y conservadores, como George H.W. Bush y los Rockefeller, y los que acabarían convirtiéndose en los neoconservadores. Y hay una alianza incómoda durante hasta hasta los 80. Y creo que eso cambia a finales de los años 80, porque Reagan, personas como Reagan, H.W. Bush y Barry Goldwater, estadounidenses conservadores, sí, imperialistas estadounidenses, no gente con la que esté de acuerdo, pero ellos decían categóricamente que tenía que existir un Estado palestino, que había que abordar ese asunto. Y es entonces cuando empiezan a hablar de esa manera, cuando estalla el escándalo Irán-Contra. Hay todo un periodo de guerra política y filtraciones. Es un poco como otro Watergate, porque eso es lo que fue Watergate, todos filtrándose cosas entre sí. Nixon despide al director de la CIA y hace que su nuevo director desentierre las joyas de la familia para poder tener realmente a la CIA cogida por las joyas de la familia. Ya sabes, porque cree que la CIA está detrás de Watergate. Todo esto es guerra política durante ambos periodos. Y lo que acaba ocurriendo después de que H.W. Bush pierda es que Bush envía específicamente a su secretario de Estado a AIPAC para decir no a un gran Israel, ¿verdad? James Baker, marzo o mayo de 1989. Y el último acto de Reagan en el cargo esencialmente fue reconocer a la OLP al salir por la puerta. Así que el escenario está preparado para realmente dar a los palestinos un Estado y desactivar este problema neocon Israel en la política estadounidense, porque de eso se trata en realidad, del gran Israel. ¿Y qué pasa? Surgen un montón de escándalos. Empiezan a hablar de Israel, de la sorpresa de octubre de 1980 durante este periodo, de Irán-Contra, del tráfico de cocaína. Está el escándalo Franklin, que es como un precursor del escándalo Epstein. Esto aparece en las noticias. Los documentales sobre Gladio aparecen en la BBC, que de repente muestra interés en exponer los secretos de la CIA y sus crímenes, por alguna razón es extraña, justo en ese momento. No. Estándares periodísticos, ¿verdad? Porque hacer que los poderosos rindan cuentas, eso es lo que hacen. Cualquier otra cosa es una teoría de la conspiración. Sí, hay un aspecto muy loco en todo esto, y este realmente me deprime, pero es bastante alucinante cuando te das cuenta de lo que es. La película JFK de Oliver Stone es una obra brillante, pero se estrena en 1991, justo cuando estos temas están en auge, y está financiada. El productor ejecutivo es Arnon Milchan, conocido por ser un agente israelí. Sí, entonces, ¿por qué querrían aprobar la ley de registros de JFK, sacar la película de Oliver y hacer que la gente pensara en JFK? Porque probablemente Israel participó en el asesinato, pero a instancias del Pentágono y de otros oligarcas, y así sucesivamente. Exponer estas cosas es como la operación de chantaje de Epstein, excepto que aquí se está chantajeando a todo el régimen estadounidense por sus crímenes y el asesinato de JFK, lo cual, si se examinara, también conduciría a las alianzas de narcotráfico. Esto es lo que está ocurriendo en ese momento. Parece ser una parte importante de cómo Israel tiene el poder de chantajear a Estados Unidos, porque el imperio estadounidense es una empresa criminal. No podrían hacer esto si no fuera por la esencia mafiosa del imperialismo estadounidense, del imperialismo occidental o simplemente del capitalismo, si vamos a ser sinceros. Esto es fascinante. Sabes, Aaron, es muy difícil seguirte, simplemente porque conoces tantos nombres y tantos acontecimientos. Pero este planteamiento de los Estados Unidos como un actor político, donde el crimen está integrado en el sistema, y esta forma encubierta de hacer política, incluso en contra de leyes muy claras, está integrada en el sistema, es esencial para entender cómo se mueve todo el conjunto. Y por desgracia, con la excepción de tu libro,
y un par de otros, eso simplemente no forma parte de la ciencia política. No es así como la gente lo analiza, porque esas cosas, esas figuras, obviamente no aparecen en los conjuntos de datos, y por tanto se ignoran básicamente como determinantes del sistema político estadounidense. El control del arreglo, o del meta-arreglo, o del arreglo profundo, como quieras llamarlo, la capacidad de tener tus lucrativos beneficios ilícitos protegidos y tus operaciones amparadas por el Estado, es muy importante. Se convierte en una herramienta de política exterior. Observa que cuando Estados Unidos se involucra en el sudeste asiático, esa región se convierte en la capital mundial de la producción de heroína. Después de Vietnam, la producción de heroína cae drásticamente y luego aumenta en Afganistán, porque es allí donde va Estados Unidos. Es la misma dinámica. Ahora, bajo el régimen talibán, todo eso ha desaparecido, porque todo el mundo allí sabe que hay que deshacerse de ello. Esto se remonta al siglo XIX, al comercio del opio y a las guerras del opio en China. Los imperios europeos y Estados Unidos como una extensión de ellos, así es como ven funcionar sus sistemas. That's how they see their systems run, and Quiero decir, el comercio de esclavos es una parte enormemente lucrativa del capitalismo y de la historia del capitalismo, al igual que el comercio de drogas. No hay nada que estos actores económicos no estén dispuestos a hacer, porque así ha funcionado la civilización humana y así ha funcionado el imperialismo. Hasta que algún tipo de internacionalismo legal y pacífico alcance una masa crítica a nivel mundial, esto es lo que tenemos. Pero esto también es una fuente de un poco de optimismo para mí. El sistema es tan insensato que ha permitido que actores igualmente insensatos se vuelvan realmente poderosos, especialmente los sionistas. Ya sabes, después de lo que yo llamo la era del pulpo, que llega después de que Lansky es puesto en cautiverio. Y luego tienes esta era del pulpo, que va aproximadamente desde 1970 hasta George H.W. Bush. Bien, pero creo que lo que ocurre después de eso es una especie de triunfo sionista, cuando derrotan a George H.W. Bush, lo cual fue una elección extraña. Creo que Ross Perot, el candidato de un tercer partido, probablemente fue un agente de Israel, específicamente para ayudarles a ganar. Y lo digo a menudo por lógica, pero también porque descubrí recientemente que Ross Perot Jr. tenía una concesión petrolera extremadamente lucrativa en el Kurdistán, en las zonas kurdas, donde el petróleo robado de Siria se contrabandeaba a través de Turquía y se entregaba a Israel. Así que para mí eso es como decir, vale, él forma parte de ese entorno. Supongo. Pero en cualquier caso, podríamos llamar a esto la era Epstein, porque Epstein estuvo implicado. Personas como Epstein y Wexner formaban parte de esas redes de Irán-Contra, pero después se hicieron aún más poderosas. El tipo de lobby neoconservador, o red sionista, es como un sindicato 2.0, o podríamos llamarlo el régimen Epstein. Si quisiéramos, podríamos describirlo así. Y eso es con lo que seguimos hasta hoy. Es desde el sindicato hasta 1970, con Lansky y su protección de la CIA y el FBI, y luego la era del pulpo, donde están los saudíes y el BCCI, el banco BCCI. ¿Has oído hablar de ese banco, verdad? No es el banco BCCI. El Banco BCCI es el Banco de Crédito y Comercio Internacional y fue creado en 1972 para reemplazar al Castle Bank, que estaba más corrompido por Lansky, ya sabes, sionismo, etc., entrelazado con la CIA, ¿verdad? Así que Castle Bank cae, pero luego surgen estos dos nuevos bancos de la CIA, Nugan Hand y BCCI. BCCI está más conectado, involucra a personas vinculadas con Israel, pero también con saudíes y pakistaníes. Así que es estadounidense, ¿no? Es un reemplazo. Pero en 1992, el banco es desmantelado, y la persona que lo hace es Robert Morgenthau, de una de las principales familias sionistas de Estados Unidos. Va tras él como si fuera el capitán Ahab intentando hundir ese banco.
And he's also involved, that family's involved in other. Y también está implicado, esa familia está implicada en otros aspectos extraños de la relación entre Estados Unidos e Israel. Por ejemplo, participaron en la adquisición israelí de la bomba, para empezar. Y mi amigo y mentor, Peter Dale Scott, en la década de 1970, cuando intentaba investigar el asesinato y lograr que se reabriera, ya sabes, una nueva investigación, que finalmente tuvo lugar en el Congreso, estaba siendo financiado por una familia que le permitía trabajar en un centro de estudios en Washington. Y las personas que pagaban por ello eran la familia Morgenthau, con el objetivo de sacar a la luz el asesinato de Kennedy y devolverlo a la conciencia pública, y finalmente conseguir audiencias en el Congreso. Así que estos son los mismos actores que quieren exponer la implicación de la CIA en el asesinato de JFK, creo que por motivos de chantaje político. Luego cerraron el BCCI a principios de los años 90, creo que para perjudicar a H.W. Bush y asociarlo con la criminalidad, como en el caso Irán-Contra. Y lo más sorprendente de todo el asunto de George H.W. Bush es que, justo unos días antes de las elecciones, el fiscal acusa a Caspar Weinberger, que fue secretario de defensa de Reagan, según recuerdo, y que estaba implicado en Irán-Contra. En la acusación se menciona a George H.W. Bush como alguien que estaba al tanto de todos los delitos de Irán-Contra, algo que él había negado hasta ese momento. Así que esto ocurre justo en vísperas de las elecciones y perjudica las posibilidades de H.W. Bush. Y tendría que suponer que la razón por la que ocurrió algo tan inusual fue porque había actores políticos que realmente estaban en contra de H.W. Bush. Y no sé qué intereses poderosos habrían preferido a Clinton antes que a H.W. Bush, aparte de los sionistas y los neoconservadores, porque él se oponía a los neoconservadores. Dijo, acabad con el gran Israel. Y tampoco quiso llegar hasta Bagdad para derrocar a Saddam Hussein. Tenía una idea diferente de cómo debía Estados Unidos manejar esas cuestiones. Y después de eso, es como si los sionistas y los neoconservadores dominaran. Hay un consenso en la política estadounidense que comienza con la derrota de George H.W. Bush. El coronel Lawrence Wilkerson fue quien me dijo en este programa que el equipo que dirigía H.W. Bush era muy sólido, bien organizado, y que enviaba memorandos a los locos, como él los llamaba, diciendo algo así como, no vamos a hacer eso. No vamos a bombardear a toda esa gente. No vamos a arriesgarnos a una guerra de ese nivel. No lo vamos a hacer. Así que era un hombre del no en el sentido de que no iba a escalar el conflicto. Y eso, por supuesto, era A, en contra de los neoconservadores, y B, en contra de los sionistas. Y bueno, eso es lo mismo. Sí, Aaron, hay tanta historia que analizar y tantas conexiones entre todo esto. De verdad quiero que vuelvas al programa. Quizá también podamos hacer un debate en algún momento sobre este tema, tal vez con Jeffrey Sachs o un par de personas más. Sachs ha sido increíble en muchos aspectos, y Larry también. He hecho varias entrevistas con Larry, pero él es asombroso como defensor del internacionalismo pacífico y legal, y tiene el valor de decir cosas que son muy parecidas a lo que yo digo. Realmente le tengo el mayor respeto en lo que respecta a los académicos occidentales. Nada más que respeto por él, también por Mearsheimer y los demás, incluso cuando no necesariamente coinciden en los fundamentos teóricos. Pero el valor de decir realmente lo que tus estudios te llevan a comprender, eso es algo de lo que mucha gente carece, por desgracia. Pero me alegra que seas de los que sí lo hacen. Y para quienes quieran seguirte y escuchar tu trabajo, tu podcast es American Exception, ¿verdad? Sí, en Patreon, sí. American Exception, el podcast en Patreon. ¿Hay otros lugares donde la gente puede encontrarte? Tengo un Substack y también intento publicar allí los podcasts más recientes. Si no estás en Patreon y quieres escucharlos o verlos en Substack, también puedes echar un vistazo a los artículos que escribo de vez en cuando. Pero en realidad, el podcast American Exception
está en Patreon. O, si no quieres pagar nada, publicamos bastante contenido en el canal de YouTube de American Exception. Pero sí, Patreon es de donde saco mi sustento. Mi tesis doctoral es demasiado radical. No creo que tenga muchas posibilidades de conseguir un puesto fijo. Así que el podcast ha sido una tabla de salvación para mí. Es ahí donde la gente puede seguir mi trabajo. Tenemos unos 300 episodios, más o menos. Así que hay mucho material disponible. 300 episodes or so there's a lot of material there. Sí, y damas y caballeros, al igual que el periodismo crítico, el trabajo académico crítico ahora realmente necesita apoyo público directo, porque las instituciones ya no necesariamente nos financian. Eso no es del todo cierto. Todavía hay lugares a los que podemos acudir donde es bien recibido. Uno de ellos es de hecho Kioto, Japón, y Japón en general. Curiosamente, la academia es extremadamente libre aquí, pero todos vivimos en diferentes partes del mundo. Consigue un ejemplar del libro de Aaron, American Exception, Empire and the Deep State. Aaron, bien, muchas gracias por tu tiempo hoy. Aaron, good. Thank you very much for your time today. Thank you, Gracias, Pascal. Ha sido un placer. Pleasure.